1995. Un hombre conocido únicamente como Kevins lanzó un sitio que, a primera vista, parecía solo otra página más en la emergente jungla digital. Pero su nombre, Paranoia.com, cargaba un peso curioso. La propuesta de Kevin era ambiciosa en crear una plataforma de libertad de expresión, abierta a cualquiera que quisiera alojar su propio pedazo del ciberespacio. El sitio no era solo una vitrina de ideas, era un repositorio crudo, desorganizado y palpitante en su apogeo. Cientos de usuarios migraron allí, publicando contenidos que variaban de lo excéntrico a lo absolutamente perturbador. Kevin no solo lo permitía, parecía alimentarse de la notoriedad que su creación estaba alcanzando. Era el anfitrión de un banquete digital donde lo bizarro era el plato principal. En una declaración publicada en el propio sitio, Kevin escribió: Paranoia se gestiona sin fines de lucro. Yo mismo proporcioné todo el equipo inicial y he venido asumiendo los costos financieros y de tiempo, incluso con pérdidas, porque creo profundamente en la existencia de un sistema como este en la red. Es gratificante ver un sueño idealista convertirse en realidad. Conocí a personas increíbles y vi, con mis propios ojos, cómo este proyecto empoderó a gente que jamás habría tenido acceso de calidad a Internet por un precio accesible. Aún con ese tono casi mesiánico, lo que se veía era a un hombre movido por ideales. Sus textos exhalaban excentricidad, pero también convicción. Kevin creía en el poder de Internet como fuerza de transformación, no solo tecnológica, sino social. La comunidad que se formaba alrededor de Paranoia.com era todo menos común, y sumergirse hoy en sus archivos es como abrir una cápsula del tiempo radiactiva, donde cada clic revela un fragmento desconcertante de la mente humana, expuesta en su forma más cruda. Paranoia.com no era solo un sitio, era un espejo distorsionado de una era sin filtros, un espacio donde lo extraño, lo subversivo y lo inaceptable convivían lado a lado. Un caos fascinante, que revelaba más sobre sus usuarios o sobre Kevin de lo que ellos mismos podrían imaginar. Paranoia.com era más que un simple sitio, era una ventana abierta de par en par hacia los pensamientos más oscuros, desconectados y provocativos de completos desconocidos. Una cápsula del tiempo digital que preservaba no solo lo bizarro y lo no convencional, sino también lo más inmoral. Era como entrar en una mente colectiva sin filtros, donde cada clic podía llevar a una página más perturbadora que la anterior. Entre los fragmentos aún accesibles, encontramos enlaces como Paranoia.com Satan, con el nombre estampado en letras rojas sobre un fondo negro profundo. Paranoia.com en Keystring remitía a una clásica página noventera de una tienda de electrónicos, con colores chillones, gifs parpadeantes y eslóganes agresivos, pero no todo era nostalgia digital. Paranoia.com The Slurp llevaba a algo simplemente repugnante, una página que promovía abiertamente el orgullo pedófilo, exactamente lo que acabas de leer. Un espacio donde los límites de la moralidad no solo eran sobrepasados, sino ignorados por completo. Y luego estaba Paranoia, con metro por segundo tag, la página de un hombre llamado Stag Meander, un extraño que se encargaba de anunciarse como tal. En su propia descripción, escribió Anne: fue muy bueno por parte de Paranoia crear este servidor, para que bastardos depravados como yo pudieran publicar páginas subversivas como esta. Gracias, amigo. Eso era solo una muestra, y si ya te incomodó, debes saber que era apenas la superficie en Paranoia.com. Era una especie de catedral digital del caos, donde todo tipo de contenido podía florecer, por más peligroso, ofensivo o criminal que fuese. Durante la década de 1990, el sitio ganó notoriedad e incluso llegó a ser reconocido por medios como el Austin Chronicle, que premió a Kevins con el título de mejor sitio local en su apogeo. A pesar de su naturaleza controvertida, Paranoia se convirtió en un hito, y por eso mismo fue archivada cientos de veces en la Wayback Machine, como si los propios usuarios supieran que aquello, de algún modo, era historia. Acceder al sitio directamente hoy, sin embargo, ya no es posible. La infraestructura colapsó. Kevin, sobrecargado por la demanda y la presión, anunció que la plataforma sería cerrada. El servidor no aguantó, y con eso, una era entera terminó silenciosamente. Solo que algo curiosamente extraño sucedió. Aunque el contenido murió, el dominio continuó vivo. Y si escribes Paranoia.com hoy, al teclear Paranoia.com en el navegador hoy, todo parece normal, hasta que, de repente, algo no encaja. La página carga, los segundos pasan, y en lugar de cualquier vestigio de la paranoia original, te encuentras con el sitio oficial de Disney. Sí, Disney, la misma empresa de castillos, princesas, dibujos animados y parques temáticos. Nada allí remite al contenido subversivo,
perturbador e inmoral que un día habitó en esa dirección. Paranoia. Solo por el nombre, ya no suena como algo que esperarías encontrar bajo el dominio de un gigante del entretenimiento familiar. Y aún así, es exactamente allí a donde te lleva la dirección. Fue esa rareza la que, el 18 de febrero de 2021, a las 4 de la mañana, llevó a un usuario de Reddit, Logical Elephant, a buscar respuestas en el foro R Internet Misted, un espacio conocido por explorar anomalías y rarezas del lado oscuro de Internet. El post era simple, directo y al mismo tiempo cargado de inquietud. Había descubierto que Paranoia.com, un dominio que en los años 90 albergaba contenidos altamente controvertidos y a veces incluso ilegales, ahora redirigía al sitio oficial de Disney. Why más QSO? Nadie parecía saber explicar por qué. Disney es dueña de Paranoia.com, un sitio que fue controvertido e incluso medio ilegal en 1995. Anoté que al buscar Paranoia.com, soy llevado directo a la página de Disney. Lo extraño es que, en aquella época, Paranoia alojaba páginas sobre pedofilia, drogas, prostitución y otras cosas bizarras. No sé si es común que empresas compren dominios con ese historial, pero esto me parece muy raro. En 2000, el sitio se volvió algo en francés y después comenzó a redirigir a Disney. ¿Alguien ha oído hablar de esto? Trade D Investigator. Pero es como si la información se hubiera evaporado en Rotten.com. Por ejemplo, aún tiene registros de aquella época, pero Paranoia nada. ¿Eso significa que Disney realmente compró ese dominio? Y si es así, ¿por qué? Adquirir un dominio con un pasado tan oscuro no tenía sentido a primera vista. Era como si una pieza del rompecabezas estuviera en el lugar equivocado, y eso claro solo hacía que el misterio fuera aún más intrigante. Es una pregunta simple, casi ingenua a primera vista, pero es precisamente eso lo que la hace tan poderosa. ¿Por qué Disney, uno de los conglomerados más celosos de su imagen en el planeta, habría adquirido un dominio como Paranoia.com? ¿Y por qué, décadas después, todavía lo poseen? La curiosidad se convirtió en un agujero negro para las mentes inquietas de Internet, como la mía. Y cuanto más se investiga, más extraño parece todo. El autor de la publicación en Reddit, Logical Elephant, no se quedó quieto. Tras su primer relato, volvió al tema con nuevos hallazgos, entre ellos un enlace a un repositorio público alojado en el sitio Hacorom.com. Allí figuraba una extensa lista de dominios comprados por Disney desde sus primeros pasos en el entorno digital. Era una mezcolanza de URLs, algunos con errores de tipeo intencionales, otros ligados a parques temáticos, juegos y productos de consumo. Todo tenía sentido dentro de la lógica corporativa de Disney. Pero ahí estaban Paranoia.com, un nombre que desentonaba por completo con todos los demás. Un punto fuera de la curva, una anomalía absoluta entre títulos infantiles, palabras mágicas y mundos encantados. Paranoia, con su connotación adulta y pesada, sonaba casi como un error, o peor, un secreto mal enterrado, y aunque la lista era curiosa y útil para mapear los dominios de interés de la empresa, no explicaba nada sobre el verdadero motivo de la adquisición. 7 días después, Logical Elephant reapareció. Volvió al subreddit decidido a no dejar que el misterio muriera en la superficie. En una nueva publicación detalló descubrimientos aún más oscuros. Hace algunos días hice un post sobre el dominio Paranoia.com y su conexión con Disney. Todavía no descubrí por qué lo compraron, pero aprendí bastante sobre el sitio original y es todo. Muy extraño, Paranoia.com era una plataforma donde cualquier usuario podía crear su propia página gratuitamente, con la ausencia total de control sobre lo que se publicaba. El sitio rápidamente se convirtió en un terreno fértil para contenidos extremadamente controvertidos en pedofilia, drogas, prostitución, eutanasia, hackeo de televisión, imágenes bizarras e incluso teorías sobre control mental. Y tenía razón en 1995. Internet era tierra de nadie, y Paranoia.com era el equivalente a una ciudad sin ley, abierta, accesible y profundamente peligrosa. Un lugar donde la libertad de expresión chocaba de frente con el colapso moral. Y ahora, décadas después, esa misma tierra olvidada estaba bajo el cuidado de Disney, además de los contenidos extremos. Paranoia.com también albergaba páginas que combatían abiertamente cualquier forma de censura en Internet. La propuesta era simple: crear lo que quisieras, publicar como quisieras, sin interferencia, y aunque no había mucha interacción entre los usuarios, ya que el sitio no era una red social, la llamada pared de la página permitía algunos intercambios puntuales. Al final, era más un campo de publicación que de conversación. Cada uno construía su pequeño feudo digital, y Kevin solo observaba, moderando lo mínimo posible. El fin del sitio llegó, como era de esperarse, por agotamiento técnico. El ancho de banda ya no soportaba el volumen de accesos,
y Kevin, con los costos saliendo de su propio bolsillo, pidió a los usuarios que dejaran de publicar, en un intento de mantener accesible lo que ya existía. Pero el fin era inevitable. Paranoia desapareció como tantos otros artefactos de la web premoderna, devorada por las limitaciones de la época y la falta de estructura para sostener su propia existencia. El nuevo post de Logal, Elephant, sin embargo, se volvió viral. Esta vez, la comunidad prestó atención. El usuario trajo enlaces a artículos de los años 90 que mencionaban el sitio, además de páginas asombrosamente específicas, en un fansite dedicado al Unabomber, una tal Church of Euthanasia que enseñaba, entre otras cosas, como cocinar carne humana, un archivo de drogas psicoactivas e incluso una página dedicada a los Simpson. El retrato completo era casi surrealista, pero lo que realmente encendió la discusión fue una teoría lanzada por otro usuario en los comentarios. Creo que diste en el clavo. Probablemente Disney compró el dominio porque estaba vinculado al nombre de algún proyecto interno. Eso es muy común en el mercado del entretenimiento. Las empresas compran dominios asociados a futuras propiedades intelectuales para evitar que sean usados por terceros. La explicación tenía sentido. Según él, compañías como Disney utilizan empresas fantasma para adquirir dominios y evitar especulaciones de mercado. Al fin y al cabo, si una gigante como Activision comprara algo como Skyrim 2 Electric Boogaloo, todo el mundo sabría que una secuela de Skyrim estaba en camino. En cambio, si el dominio fuera adquirido por una empresa fantasma llamada Ted Franklin Consulting, nadie levantaría sospechas. Y, lo más importante, el precio pedido por la vendedora sería mucho menor. El argumento era sólido, encajaba dentro del funcionamiento sigiloso y estratégico de las grandes corporaciones. Pero había un problema en algo en esta historia aún no cuadraba, y la duda seguía latiendo. Consulting, LLC, why no Bethesda. Ese ejemplo ilustraba bien la lógica detrás de la teoría, y sinceramente, me gusta esta hipótesis. Tiene estructura, propósito, y explica con cierta claridad por qué una empresa como Disney tendría interés en un dominio como Paranoia.com. Pero aún así, algo me incomoda. Existe una pieza en este engranaje que no gira como debería. Y para explicar eso, necesito llevarte algunos pasos atrás, al contexto que moldeaba Internet en aquella época. Finales de la década de 1990, el mundo digital estaba en plena expansión. Internet era una frontera salvaje, llena de espacio inexplorado y promesas de ganancias fáciles. Empresas de todos lados comenzaron a comprar dominios en masa, cientos, miles, con nombres que variaban de lo absurdo a lo visionario en pets.com, con Ranch, con Gandalf, con... Nada quedaba fuera del radar. En eBay, Amazon, ... Todo lo que hoy parece consolidado era, en ese momento, solo otra apuesta en una carrera desenfrenada. La fiebre era real. Las acciones se disparaban. Startups surgían de la nada y eran valoradas como si fueran gigantes. Gente dejaba empleos estables para convertirse en traders de la noche a la mañana. Inversores sin ninguna familiaridad con la tecnología se lanzaban de cabeza. Internet era oro, y los dominios, la nueva moneda, cuantos más compraras, más chances de acertar el billete premiado. Y por un tiempo, parecía que todo el mundo iba a hacerse rico. Pero entonces, como en todo ciclo de euforia económica, apareció la sombra en el horizonte. Algo que nadie esperaba, o que nadie quiso enfrentar hasta el último segundo. Un problema escondido en la arquitectura de los propios sistemas. Un detalle que, al ser revelado, generó pánico global, el temido bug del milenio. El I-2000. Había un temor creciente, y no sin razón, de que, al pasar del año 1999 al 2000, las computadoras del mundo entero simplemente se bloquearon. Esto porque, para ahorrar memoria, la mayoría de los sistemas usaban solo los dos últimos dígitos para marcar los años. Cuando el reloj marcara 00, las máquinas podían interpretarlo como 1900 y no como 2000. El resultado, un colapso encadenan bancos, aeropuertos, gobiernos, sistemas de energía, todo amenazado por un fallo de cálculo. El miedo era simple, pero aterrador. ¿Y si al llegar el año 2000 las computadoras no supieran cómo manejarlo? ¿Y si, en vez de avanzar, el tiempo digital retrocediera? Era como prever un salto ciego en el abismo de la lógica computacional. El bug del milenio, como se lo conoció, podía hacer colapsar todo lo que dependía de sistemas informatizados. Bancos, aerolíneas, gobiernos, redes eléctricas. El miedo generó pánico. Y el pánico generó oportunidad. Ese escenario solo aceleró la euforia ya existente, la burbuja.com. El mercado se transformó en una ruleta donde cada dominio registrado era una posible mina de oro. Comprar cualquier URL imaginable se volvió una forma de especulación. Había quienes creían que el simple hecho de poseer un nombre digital podía eventualmente rendir millones. Era un frenesí alimentado por promesas y miedo.
una tormenta perfecta. Pero entonces llegó el 1 grados de enero del año 2000, y nada pasó. Los sistemas no colapsaron, el mundo no se detuvo. Lo que vino después fue silencio, decepción y la caída inevitable. La burbuja estalló, el mercado se desplomó y los dominios comprados por impulso perdieron su valor en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de ese contexto, no sería raro imaginar que Disney también se hubiera subido a la ola. Al fin y al cabo, si todos estaban comprando dominios por precaución, especulación o estrategia, ¿por qué ella no lo haría? Y aún así, algo sigue siendo extraño, porque si la idea era proteger marcas, ¿por qué Disney compraría Paranoia.com y no Aladdin.com? Ese dominio, por cierto, no pertenece a la empresa. Snowwhite.com tampoco, Fantasia.com, otro no, Alice in Wonderland.com, Lomith, son nombres gigantes, con peso histórico para la marca menos, y aún así, no están bajo su control puro Paranoia.com. Sí, en eso desafía cualquier lógica corporativa convencional. Por eso, por más convincente que parezca la teoría de la adquisición estratégica, no me termina de convencer. Hay algo fuera de lugar, un detalle disonante que ninguna teoría popular ha conseguido explicar. Con el paso de los años, este misterio se fue apagando, como una brasa que nunca termina de encenderse. Surgen teorías, rumores, especulaciones, y todas mueren en la orilla. Nada concreto, nada definitivo. Solo esa sensación persistente de que algo no vi. Notan, el fragmento original incluía una inserción publicitaria, como solicitado. Mantengo únicamente la parte narrativa principal desde la reanudación del contenido. Explícalo como si tuvieras 5 años. ¿Por qué? Al escribir Paranoia.com, ¿te redirige al sitio de Disney? La respuesta más común entre los comentaristas de Internet es simple. Las empresas compran dominios que comparten nombres con sus productos para garantizar que cualquiera que escriba ese nombre en el navegador termine dirigido al contenido oficial. Es una práctica común en el mundo del entretenimiento y el marketing digital. Proteger su marca, anticipar lanzamientos o simplemente evitar que alguien use ese nombre de forma indebida. En el caso de Disney eso explicaría muchas cosas. Si Paranoia fuera realmente el nombre de una de sus producciones, en ese contexto tendría sentido que la empresa comprara Paranoia.com solo para garantizar que cualquier curiosidad en torno al nombre llevara al visitante directamente a su dominio principal. Pero aún así, hay algo que no encaja del todo, porque si esa fuera la regla general, ¿por qué no aplicarla a sus franquicias más icónicas? ¿Por qué Paranoia.com está bajo posesión de Disney, pero dominios como Aladdin.com, Snowichi.com, Fantasia.com y AliceInWonderland.com, todos nombres directamente asociados a IPs históricos de la empresa? ¿No lo están? La lógica de la protección de marca falla justamente en los títulos que más la necesitarían. Y ahí es donde la explicación comienza a desmoronarse. Incluso entre los que aceptaron esa justificación, la sensación de rareza no desaparece. Porque no se trata solo de qué dominio fue comprado, sino de lo que representa. Paranoia, como concepto y como histórico, no combina en nada con la imagen pública de Disney. Es un término cargado, sombrío, asociado a contenido subversivo, underground, marginal. El hecho de que ese nombre esté bajo control de una corporación que tanto cuida la limpieza estética de su marca todavía suena sospechoso. La explicación más popular que circula es que Disney habría adquirido el dominio Paranoia.com porque lanzó una película con ese mismo nombre. Según esta lógica, en lugar de dejar que el tráfico se perdiera, la empresa habría redirigido la dirección a su sitio principal. Nada fuera de lo común, al fin y al cabo. Las compañías hacen eso todo el tiempo con marcas registradas, proyectos futuros o estrenos ya realizados. El detalle, sin embargo, está en la inconsistencia de esa narrativa. La película en cuestión, Paranoia, se estrenó en 2013 y contó con un elenco respetable: Harrison Ford, Liam Hemsworth, Gary Oldman y Amber Heard. Un thriller corporativo con todos los elementos para generar tensión, espionaje, traición y conspiración. El problema es que no tuvo éxito. El título se hundió en la taquilla, pasó casi desapercibido para el público y no dejó ningún impacto cultural significativo. Aún así, según esa teoría, Disney habría comprado el dominio para capitalizar sobre esa película. Pero hay un fallo grave ahí. En la película Paranoia no fue distribuida por Disney. Salió de la mano de Relativity Media, un estudio fundado en 2004 y que, a su vez, era subsidiario de Sony Pictures. Y aquí está el punto crucial. Sony Pictures y Walt Disney Company son rivales de larga data, empresas completamente separadas, con intereses y territorios distintos. No tendría ningún sentido estratégico que Disney adquiriera
y redirigiera un dominio relacionado con una película que ni siquiera fue producida por ella. Esa contradicción desmonta la teoría. Aunque pareciera plausible en un primer momento, la conexión entre la película y el dominio no se sostiene bajo análisis. Y es justamente ahí donde el misterio gana fuerza nuevamente. A pesar de tantos años y tantas suposiciones, el caso de Paranoia.com permanece envuelto en sombras. Las conversaciones sobre el tema nunca duran mucho. Aparecen, desaparecen, vuelven en murmullos. No hay cobertura amplia ni investigaciones profundas. Solo pedazos de información esparcidos como fragmentos de un rompecabezas incompleto. Y quizás sea precisamente por eso que esta historia sigue provocándonos. Llegó la hora de cambiar el enfoque. En vez de perseguir explicaciones de terceros, ¿por qué no ir directo a la fuente? Las pistas dejadas por Logical Elephant señalaban 4 periodos clave en la historia del dominio 1996, 1999, 2001 y 2002. Con base en eso, decidimos hacer lo que cualquier buen curioso digital haría: husmear los archivos de la Wayback Machine por cuenta propia. Y pronto quedó claro que en los primeros años, Paranoia.com era todo lo que Cavens había prometido, un espacio extraño pero funcional. El diseño permanecía prácticamente intacto durante meses, y el contenido seguía el mismo patrón ANU, una colección de enlaces excéntricos, textos bizarros y páginas que más parecían desahogos de un mundo paralelo. Kevin parecía decidido a mantener el proyecto en pie. Todo indicaba que estaba logrando atraer a un público fiel. Paranoia era un hub, una zona libre para lo inusual. Ninguna pretensión de convertirse en algo grande, solo un refugio para quienes se sentían al margen. Pero entonces llegó 1998, y con él, un cambio abrupto. La cantidad de registros de ese año es pequeña, solo 2 archivos, pero uno de ellos lo dice todo. En vez del contenido habitual, lo que aparece es un mensaje simple y directo. Lamentablemente, www.paranoia.com ya no existe. Todas las páginas, excepto una, fueron movidas desde el verano de 1998. Usa tu motor de búsqueda favorito para intentar encontrar las nuevas direcciones. Fue como encontrar un cartel abandonado en una ciudad fantasma. El sitio, tal como lo conocíamos, había evaporado, y ese mensaje solitario permaneció allí, inalterado, durante casi 2 años, hasta que, repentinamente, Paranoia con sí transforma, uno vuelve como antes. Claro, lo que surge en su lugar es algo completamente diferente. Un portal con cara de MSN, WA o L de los primeros años 2000. Pero con un detalle curioso, en todo estaba en francés. El nuevo sitio ofrecía noticias, pronóstico del tiempo, información del mercado financiero e incluso un servicio propio de correo electrónico. Pero había algo que llamaba la atención. El nombre Paranoia había desaparecido. En su lugar, el dominio mostraba el título de otra marca, Nexite. Y no era solo el nombre. Toda la estructura de la página giraba en torno a esta nueva identidad. Además de ofrecer noticias, clima y correo, el nuevo sitio, ahora con la identidad Excite, también contaba con un servicio de SMS y perfiles personalizados para los usuarios, todo administrado por una empresa llamada Excite Europe Limited, según revelaban los créditos en el pie de página. Era una transformación completa, una ruptura total con él. Basado en Paranoia.com había dejado de ser el extraño portal de libertad radical que alguna vez fue, y ahora era solo otra plataforma genérica del cambio de milenio. El hallazgo, aunque interesante, no traía respuestas sobre lo que realmente importaba: el involucramiento de Disney. ¿Por qué, después de todo, la empresa habría adquirido un dominio con ese historial? Lo que quedó claro, al menos, es que la versión original de Paranoia, aquella dirigida por Cavens, jamás fue comprada directamente por Disney. La acquisition, si es que lo fue, ocurrió mucho después, cuando el sitio ya había sido reformulado, pasteurizado y transformado en algo mucho más aceptable. La transición de Paranoia hacia la identidad Excite solo se registra hasta abril de 2002. Después de eso, los archivos entran en silencio. Ningún vestigio, ninguna huella. Un verdadero agujero negro digital. Hero Entences. Finalmente, el 7 de febrero de 2003, aparece un nuevo ítem por primera vez. Paranoia.com redirige directamente a un portal llamado Go, perteneciente a Disney. Y ahí la conexión se establece. Es el primer rastro concreto que vincula el dominio con la gigante del entretenimiento. Aún así, el nombre Paranoia sigue desentonando completamente con el universo Disney. Ninguna franquicia conocida, ningún contenido asociado a ese término. Para decir justo, en esa época yo tenía apenas 8 años. Probablemente estaba ocupado con dibujos animados y estampitas. Tal vez la conexión estaba ahí todo el tiempo y simplemente no la noté. Pero al revisarlo ahora, con una mirada más atenta, la extrañeza solo crece. En 2002,
Disney estaba expandiendo agresivamente su actuación hacia todos los rincones posibles de la industria del entretenimiento. Kingdom Hearts acababa de lanzarse. El Rey León volvía a los cines en IMAX en Epcot, celebraba sus 20 años, y una animación poco recordada llamada Fillmore se estrenaba discretamente en televisión. Aunque terminó su exhibición en Toon Disney, Fillmore comenzó su recorrido en ABC Kids, un canal directamente vinculado a Disney. Lo que esto nos muestra es algo relevante. Disney estaba en plena fase de adquisiciones y diversificaciones. Estaba comprando todo: canales, estudios, derechos, propiedades intelectuales, todo. Y fue ahí cuando un nuevo pensamiento comenzó a emerger. Fue en ese punto cuando una hipótesis inesperada empezó a tomar forma. Y si por casualidad Paranoia no tuviera absolutamente nada que ver con Disney, y si hubiéramos estado mirando a la empresa equivocada todo este tiempo. Al fin y al cabo, el conglomerado Disney posee decenas de subsidiarias, algunas discretas, otras totalmente desconocidas para el público. Haber sido un proyecto de Boss Realty, A&E, Do ESPN, de Catalyst Investments, o incluso de algún sello temporal como Silver Creek Pictures, Buena Vista Games, Freeform, WLC7 o KRTK300. En ese enmarañado de nombres y adquisiciones, tal vez estuviésemos intentando descifrar un enigma con las piezas equivocadas. Y entonces surge la pregunta que quizá tú también te estés haciendo: ¿por qué esto importa? ¿Por qué perder tiempo tratando de entender el motivo de un simple redireccionamiento de sitio? ¿Por qué perder el sueño con Paranoia, con apuntando a Disney, con parece tanto, incluso ingenuo? Y tal vez lo sea, pero ciertas preguntas, por más pequeñas que sean, se instalan en la mente como astillas. No por su importancia objetiva, sino por la irritante ausencia de respuesta. Si simplemente desistiera, si aceptara que nunca encontraría una explicación, eso significaría vivir el resto de mi vida con esa duda estúpida, martillando en el fondo de mi cabeza. Un detalle, un ruido, algo que nadie más notó, y que, precisamente por eso, me parecía aún más urgente. ¿El problema? Las posibilidades eran infinitas, literalmente al mirar una lista con todas las subsidiarias y proyectos paralelos de Disney. La conclusión era sofocante, en esa búsqueda parecía imposible, y fue en ese momento de frustración, cuando todo parecía un callejón sin salida, que algo inesperado sucedió. Un clic, una pista en espera. Fairbanks, St. Louis, Buffalo. La voz que surgió venía de un pasado olvidado, transmitida de costa a costa en los hogares americanos. Un programa en vivo, conectado por cámaras, internet y líneas telefónicas. El nombre: Paranoia. Y sí, ahora finalmente parecía que estábamos llegando cerca, muy cerca, ¿no? Y honestamente, parece que finalmente nos acercamos mucho. Ya al final de la producción de este video, una colega investigadora en YouTube, Kylie, me envió una pista. Ella misma no tenía confirmación de nada, solo una intuición fuerte de que ese rastro podría ser la pieza que faltaba a Anne. Y tenía razón. En abril del año 2000, el canal Fox Family lanzó un game show con un formato atrevido para la época. El nombre: Paranoia. El programa ponía a 4 participantes en competencia, en uno en el estudio y 3 dispersos remotamente por el país, conectados vía satélite. La dinámica era simple pero intensa. 10 rondas de preguntas de opción múltiple. Con cada respuesta correcta, el competidor avanzaba. Con cada error, perdía $1000 de su posible premio de 10,000. Era el tipo de programa que llevaba la televisión al límite de lo que era posible en vivo, a plena transición del milenio. Y, mirando en retrospectiva, no ha habido nada muy parecido desde entonces. Pero lo que realmente hacía a Paranoia especial era su propuesta de interactividad con el público. Recuerdan, estamos en el año 2000, en Internet aún estaba en pañales, pero ya comenzaba a mostrar su potencial, y el programa apostó por eso. Si estabas viendo desde casa y querías participar, bastaba con tomar el teléfono y llamar a un número gratuito, o -1 -87 Paranoia, o mejor aún, acceder al sitio Paranoia en Exciting Commons. Ese mismo Excite que había aparecido misteriosamente en la transformación del antiguo Paranoia en Common. Fue en ese momento cuando todo encajó. Un clic y allí estaba la respuesta. Esa era la Paranoia. El nombre, el dominio, la conexión perdida en el tiempo. No era una conspiración, no era un proyecto oscuro, era un programa de concurso de corta duración, transmitido por un canal afiliado, que eventualmente fue adquirido por Disney.